momentos. Pero vamos a arrancar contando la información exclusiva respecto a qué está pensando el gobierno y el Ministerio de Economía sobre cómo tratar de compensar lo que es una bomba atómica sobre la economía argentina, que es el shock de la sequía. 20.000 millones de dólares menos que va a haber este año disponibles de oferta de dólares del campo, y eso está configurando el peligro del peor escenario, que presione todavía más sobre los precios, pasando el 100% anual, y la economía vaya directo a una recesión. Es decir, un escenario electoral de pesadilla, donde tenés una inflación muy elevada y atención, porque recesión, caída del nivel de actividad. Hasta ahora era tolerable el 95% de inflación el año pasado, porque estamos en niveles, si se quiere, máximos en los últimos 4 o 5 años de empleo y nivel de actividad. Se había recuperado la actividad económica pospandemia. Ahora eso empieza a pegar la vuelta por el shock de la sequía, además de la aceleración de inflación que está tirando abajo los salarios reales y el poder adquisitivo de los ingresos fijos. Nosotros habíamos contado que el nuevo escenario que empezó a configurarse en el último mes, en base a las nuevas estimaciones que están haciendo, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es un escenario en el cual el shock de la sequía implica menos dólares, 21.000 millones de dólares menos, la última estimación a mediados de marzo. Todas las estimaciones anteriores eran previas, mediados de febrero, y una caída directa del nivel de actividad del 3% de piso. Esta economía arranca con un shock brutal, es una sequía histórica, no había ocurrido en las últimas 3 décadas una sequía de esta magnitud, que significa que haya 20.000 millones de dólares en una economía que estaba con una restricción de dólares muy grande, el Banco Central con mínimo de reservas netas, y encima un shock directo sobre el sector agropecuario, que de base tira para abajo 3% la actividad económica del PBI. A eso se suman las restricciones que están ocurriendo desde febrero y que se están agudizando en estas semanas de importaciones por falta de dólares, la segunda ronda del shock de la sequía. No solamente cae 3% del PBI, sino hay que ver cuánto va a caer, porque no tenés dólares y tenés que ajustar las importaciones 15-20%, es decir, esta economía no puede importar 6.500 millones de dólares promedio como importó el año pasado, tiene que importar menos de 5.000 millones de dólares mensuales, si no, no dan los números, o 4.500 millones de dólares mensuales, y eso significa de nuevo menor nivel de actividad. Y después está la caída del poder adquisitivo, es decir, al shock de la oferta, restricción de dólares y de insumos importados para sostener mínimo nivel de actividad, del lado de la demanda la inflación está pasando por arriba al ingreso fijo de asalariados, de jubilados, de planes sociales, y eso inexorablemente en algún momento tira para abajo y derrumba el consumo. En ese nuevo escenario, el FMI está reclamando una receta para que la economía no estalle, pero que te lleva a la economía a la recesión. Es una receta donde dicen, bueno, quieren que no estalle el dólar y la inflación, enfríen ya esta economía. Desactiven todos los canales por los cuales pueden pasar dólares a presionar, pesos a presionar al dólar, o pesos a presionar sobre los bienes, al consumo. Acá no puede haber ningún plan platita, no puede haber nada. La receta típica del fondo en estos contextos. Presiona por más ajuste para que no estalle. Suba la tasa de interés. La primera suba la hizo el Banco Central la semana pasada para remunerar plazos fijos. Dispara la tasa de interés adicional, que ya está muy cara, de los créditos. Es decir, menos crédito y más caro. Va a seguir el Banco Central el mes que viene subiendo la tasa de interés cuando se conozca la inflación de piso 7% en marzo. Recorte de obra pública y gasto social por caída de la recaudación. Se les cae, nosotros contamos, por lo menos un punto del PBI la recaudación, por menos recaudación de retenciones a las exportaciones cerealeras, fundamentalmente la soja. Eso tienen que recortar a algún lado, pues no se tocó la meta de déficit fiscal. Y el FMI dice, recorten obra pública, recorten gasto social, que ya estaba previsto en el acuerdo para este año, casi un punto del PBI, transferencias a provincias, lo que puedan recortar
para que no se desbande todo. Y finalmente, quita total de subsidios energéticos. A partir de mayo tiene que haber una quita total de subsidios de luz y gas para el 40% de los usuarios en Ciudad y Gran Buenos Aires de mayores ingresos. Eso significan aumentos tarifarios arriba del 200-250% para este segmento de la población a partir de mayo. Esa es la receta del fondo. ¿Cuáles son los caminos que están evaluando en el equipo económico para no ir derechito al escenario más temido, que es inflación del 100% más y una economía que se cae con un piano, una recesión que implica también suspensiones y despidos, es decir, que empieza a caer no solamente el poder adquisitivo, sino también empieza a caer el nivel de empleo? Bueno, hay tres caminos posibles en este contexto. Uno es que haya más dólares del FMI, es decir, que el fondo, que justamente está creado para eso, que ante un shock de estas características, en este caso un shock climático, no tiene que ver ni con un gobierno ni con los desastres económicos que venía acumulando la economía argentina, sino que desaparecieron 20.000 millones de dólares de la ecuación que había para este año, que el Fondo Monetario te compense dándote más dólares. Bueno, eso el fondo se resiste a dar y me dicen que está muy duro y hasta ahora no se ha logrado absolutamente nada. El fondo no quiere soltar más dólares para compensar el shock de la sequía en la Argentina. El segundo camino es lo que hablamos, más cepo, más medidas restrictivas que hundirían más a la economía, adicional a la caída del 3% que ya tenés por el shock de la sequía. Y el tercer camino, que es el que va a tratar de explorar y está tratando de explorar en estas horas el equipo económico, es conseguir algún tipo de canasta de dólares extra que puede incluir el acuerdo bilateral con China. Están buscando dólares de países árabes, de organismos multilaterales o de bancos de fomento, el BID, el Banco Mundial, la CAF, es decir, distintos organismos que puedan aportar dólares. ¿Cuál es el paquete de dólares al que apunta el Ministerio de Economía para ver si lo cierra? Esto se juega ahora, en los próximos 20-30 días. Si efectivamente se confirman las previsiones de 20.000 millones de dólares menos por la cosecha y si hay posibilidades de conseguir financiamiento que evite el peor de los escenarios posibles, que derrumbe el nivel de actividad. Bueno, están apuntando a un paquete de entre 7.800 y 12.500 millones de dólares. Eso es lo que está buscando el equipo económico para ver si efectivamente hay entre 7.800 y 12.500 millones de dólares. Ese es el paquete que se está buscando y vamos a ver, ¿no? Muchos dijeron, bueno, va a haber medidas o va a haber anuncios por parte del equipo económico. Más allá de algún anuncio, alguna medida de menor calibre vinculada con el tema de los acuerdos de precios, las negociaciones, ahora a contar Claudio Zlotnik con la guerra que hay con las alimenticias por la disparada de precios versus la disponibilidad de dólares. La apuesta del equipo económico es conseguir un paquete de financiamiento de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares para ver si así se puede compensar mínimamente el shock de la sequía y estabilizar la economía sin que se derrumbe el nivel de actividad. Obviamente el escenario es muy complejo y ha habido todo tipo de también especulaciones respecto a desdoblamientos cambiarios y demás. La información que yo tengo es que siguen evaluando obviamente el soja 3 para ver qué pasa con la cosecha de soja, pero acá tenés un problema de oferta. Aunque le pongas a los productores de soja el dólar a 400 pesos, no está la soja. Hay 20.000 millones de dólares menos de soja que desapareció por la sequía. Entonces no es un problema de precios versus cantidad. No es que, y ya no hay stocks de soja como había el año pasado en los campos, porque justamente se vendieron en el soja 1 y soja 2. Entonces acá hay un problema de que no se puede inventar una nueva cosecha para que esté esa oferta de dólares. Igualmente, muy probablemente el equipo económico siga evaluando dar algún tipo de cambio diferencial, como se dio con el soja 1 o soja 2, si hay algún stock o algún rezago en la liquidación del sector cerealero o en algún otro sector que tenga algún pucho, algún remanente, algún stock de dólares pendiente. Pero la apuesta fundamental es buscar ese paquete de financiamiento que vamos a ver si aparece finalmente o no en el próximo mes. El otro tema es el FMI. Y el FMI, como les decía, está muy duro
y efectivamente el FMI no quiere, es la placa anterior, por favor, no quiere soltar dólares extra a la Argentina para compensar el shock de la sequía, con el agravante de que este año, en el acuerdo con el fondo, hay que pagarle 4.000 millones de dólares netos al FMI. Lo que ha conseguido hasta ahora el equipo económico es que en el board, en el directorio, se discuta que Argentina le tenga que pagar solo 1.900 millones de dólares este año en términos netos al FMI, neto de lo que desembolsa. El FMI te envía dinero y hay que pagarle. El año pasado fue al revés, el FMI envió 5.000 millones de dólares más de lo que hubo que pagarle, eso acumuló reservas en el Banco Central. Este año, encima del shock de la sequía, viene al revés. Te envía fondos, los desembolsos del acuerdo negociado por Guzmán, y hay que pagarle 4.000 millones de dólares netos más de lo que desembolsa el FMI. Bueno, lo que han logrado negociar es que eso sea solo 1.900 millones de dólares, la mitad, y que se haga con DEX, que tiene en este momento el Banco Central en sus reservas netas. De todas maneras cuentan como reservas netas del Banco Central, o sea que sigue siendo un problema la dureza del FMI para desembolsar algún dólar adicional en esta coyuntura. En un ratito me voy a meter respecto a cómo están los dólares en términos históricos, si el dólar está caro o barato, cómo juega la tasa de interés para hacer la evaluación plazo fijo versus dólar, la idea que tiene el Banco Central para que no corran los pesos que hay en los plazos fijos al dólar. Y también ver qué alternativas hay en términos de sostenimiento del nivel de actividad en algunos sectores. Pero contame qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Claudio. Bueno, un mercado que está bajo tensión por la crisis de los bancos a nivel internacional, tanto en Europa, hoy focalizado en Europa, pero también en Estados Unidos, con caídas adicionales en algunos bancos en crisis, como el First Republic, que en este momento está bajando 15% su acción. En ese contexto, sumado obviamente a lo principal, que son 20.000 millones de dólares en la economía, los dólares están en este momento. El paralelo se mantiene en 383 pesos, sube el dólar bolsa, 3 pesos respecto al cierre del viernes, 392, y 1 peso arriba el contado con líquido. Bueno, déjame hacer un punto ahí porque lo engancho justo y después vamos a ver, esta no es una crisis de los mercados a nivel internacional, cómo impacta en la Argentina, es una caída de bancos, digamos, una crisis bancaria. Es decir, empezó en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank y se trasladó a Europa con la caída del Credit Suisse comprado por el UBS. Pero ayer salen la banca central de todo el mundo, la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, junto con el Banco Central Europeo, coordinado con el Banco de Japón, a anunciar un paquete integral de asistencia, lo que se llaman ventanillas de prestamista de última instancia para todos los bancos grandes del mundo. Entonces, la pregunta ahora se la vamos a hacer a un experto que está en Nueva York, es si hay algo que desconocemos. Digamos, si hay otros bancos que están a tiro del iPhone o del Android, de decir de que alguien que está con el celular empieza una corrida y en un día te saca 40.000 millones de dólares de un banco y qué puede pasar en la Argentina. Pero voy al tema dólares. Veamos la placa de dólares caro o barato, es decir, ver los distintos dólares. Desde el 17 de enero el Banco Central vendió 2.400 millones de dólares. Es decir, suenan todas las alarmas en el Banco Central, no puede seguir el Banco Central vendiendo por día alrededor de 70, 80 millones de dólares. El viernes vendió justo 140 millones de dólares. Eso es insostenible, no puede el Banco Central. Están esperando a ver si en abril empieza la liquidación de la cosecha gruesa, lo que quedó. Lo que quedó de la cosecha es 40% menos de lo que se esperaba y eso equilibra un poco el mercado cambiario. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo puede ser el Banco Central esté vendiendo todos los días dólares y hay un super cepo a las importaciones? Están del primero al último empresario diciendo que no tienen dólares para pagar insumos. Incluso algunos que son proveedores de logística, por ejemplo, de una obra fundamental para el gobierno para ahorrar dólares, como es el gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, hay empresarios que son pymes, que están en la órbita de la construcción para hacer esa obra de ingeniería que está liderando Techín y no acceden a los dólares para importar los insumos necesarios. Bueno, lo que está sucediendo es que se están pagando las autorizaciones de importaciones del último trimestre del año pasado, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O a partir de octubre y diciembre, las IRAs que se aprobaron entonces, donde había una previsión de dólares para este año totalmente distinta de la que efectivamente hay, y por eso el Banco Central y el Ministerio de Economía pisaron a partir de febrero de este año, cuando se dieron cuenta de que cambió la bocha,
totalmente las CIRAs que se están aprobando ahora, salvo que sean de productos medicinales totalmente esenciales. CIRAs, autorizaciones de importación, que si se aprueban ahora se tienen que pagar en 60, 120 y 180 días. Pero no alcanzan los dólares. Por eso estamos en esta paradoja donde el Banco Central vende dólares todos los días. Uno dice, ¿a quién le vende? Bueno, a los que le autorizaron a importar a fines del año pasado. ¿Y por qué hay tanto ruido con las importaciones? Bueno, porque ahora no están autorizando nada, porque quieren ver cuál es la programación para lo que resta del año, cuántos dólares va a tener efectivamente esta economía. ¿Qué está pasando con los dólares? Tenemos un dólar turista de 420 pesos. Tenemos esto que comentaba Claudio, los dólares libres, el contado con liquidación, que es el dolarización de las empresas, en 403 pesos, 404 pesos ahora. El dólar MEP, que está ahora un poquito arriba, en 390 pesos. 392. 392 pesos, que es el dólar de dolarización de un plazo fijo que está declarado en blanco, quiere pasarse al dólar, lo hace directamente en la home banking del banco o a través de una agencia de bolsa, una LIC o de una fintech, directamente tiene un botoncito que dice dólar MEP. Y la propia entidad hace la compra-venta de bonos contra pesos, es decir, uno con los pesos compra directamente este dólar MEP que ahora está en 392 pesos. Hay un proceso de dolarización evidente en los últimos días, en estos segmentos, en estos canales, pero hasta ahora no están presionando a los depósitos de plazo fijo, no es que están corriendo depósitos de plazo fijo, están dolarizando excedentes de pesos que tienen empresas u otros actores en el sistema financiero. Tenemos el problema del dólar oficial mayorista a 200 pesos que ha quedado súper atrasado. Y hasta ahora, ojo que estos dólares no son dólares de crisis, es decir, los dólares de crisis era el dólar de 660 pesos a valores de hoy, cuando a Guzmán se le va en octubre de 2020 el dólar a 195 pesos en el blue, actualizado por inflación a valores de hoy, si le sumamos toda la inflación que hubo entonces, es un dólar de 660 pesos, todavía estamos lejos de eso con este dólar de 400 pesos, y el dólar de crisis de salida de Guzmán Batakis en julio del año pasado es un dólar que llegó en el blue a 345 pesos, lo traemos por inflación hasta hoy, miren lo que ha pasado de julio del año pasado hasta hoy, y sería un dólar de 485 pesos, es decir, 20% más caro de lo que está estos dólares libres, que igualmente se están moviendo y que es una preocupación, porque no puede dejar el equipo económico que en este momento se mueva todavía más la brecha